para aprovechar los minutos que tenemos y vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo número 21. El libro de los Hechos, capítulo número 21. Vamos a leer del versículo 26 al 31. Versículos 26 al 31, lo leemos de manera alternada. Yo leo el 26, ustedes el 27 y todos juntos vamos a concluir en el número 31. ¿Lo tienen? Muy bien, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 26 en adelante, todos vamos a concluir en el 31, dice así: Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas, todos juntos, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. En esta historia y en esta tarde, hermanos, es una conferencia de ganar almas y quiero predicar con la ayuda y el favor de Dios acerca del tema: ¿por qué no estamos ganando el mundo? ¿Por qué no estamos logrando de alguna manera el objetivo de poder predicar el Evangelio a toda criatura en todas partes del mundo? Este mensaje es lo que se conoce como una predicación antagónica, donde de esta gente inconversa, esta gente religiosa, hermanos, que por poco y logran su cometido en contra del apóstol Pablo, si no hubiera sido por la divina intervención de nuestro Dios, mire, lo hubieran logrado. Y verdad, de ellos y de lo que ellos hicieron, lo que ellos tuvieron, vamos a aprender algunas verdades que si la iglesia en su misión, en su cometido de ganar almas, de predicar el Evangelio a toda criatura, si la iglesia lo pusiese en práctica, tal como ellos lo pusieron en práctica en contra de Pablo, y por poco y logran su cometido. Humanamente hablando, lo hubieran logrado. No lo lograron porque Dios intervino, pero en esos principios que ellos aplicaron, ¿verdad?, a lo que querían llevar a cabo, hermanos, vamos a aprender, usted y yo, todo lo contrario. La iglesia, creo que a veces no lo hacemos en términos generales, lo que ellos hicieron, y es la razón por la cual la iglesia hoy en día pareciera que no está logrando su cometido. Vamos a estudiar, ¿verdad?, y vamos a aprender en esta tarde por qué no estamos ganando el mundo. Vamos a orar y pedir a Dios que hable a nuestros corazones. Padre bendito, Señor y mi Dios, gracias. Gracias por este tiempo, por esta iglesia, por tu siervo Dios en este lugar y por esta conferencia de ganar almas. Señor, te pido que nos ayudes en estos días a través de hablarnos, usando tus siervos, usando tu palabra para animarnos, para enseñarnos lo que debemos hacer, que muchas veces ya lo sabemos, y aún lo que no estamos haciendo o lo que estamos haciendo mal. Obra en cada corazón, Padre. Yo te pido que en cuanto a mí me limpies de toda mi maldad con tu sangre,
Escóndeme una vez más detrás de tu cruz, cúbreme con el manto bendito de tu gracia. Y aún pedimos, Dios, que nos ayudes con la lluvia. Es una bendición la lluvia, pero en este caso, Padre, prácticamente no oímos muy bien por causa del sonido y el ruido de la lluvia. Y qué tremendo, Señor, que exactamente en el tiempo de la predicación, Padre, está lloviendo. Y te pido, pues, mi Señor y mi Dios, que aún tomes el control de la lluvia. Ayúdanos a prestar atención, que la lluvia no nos desconcentre de lo que tú tienes para nosotros y lo que quieres hablarnos en esta tarde. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos encomendamos a ti y nos ponemos en tus manos. Amén y amén. El apóstol Pablo, un hombre de Dios, hablando aún de ganar almas, era un hombre que se había entregado por completo, dice la Biblia en un texto, a la predicación del Evangelio. Él mismo lo dice, ¿verdad?, dando testimonio y tratando de que los demás siguieran su ejemplo, como él todo lo había llenado con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, hermano, que él, había predicado tanto el Evangelio y también hubo tanta oposición en aquel entonces de los judíos, de los religiosos. Donde quiera que Pablo iba, trataban de hacer alboroto, ¿verdad? Tenían celo. Pablo mismo dice que ellos tenían celo. El mismo Pablo lo tuvo, pero no era un celo conforme a ciencia, era un celo equivocado. Estaban actuando como meros religiosos, pensando que agradaban a Dios con lo que hacían, todo lo contrario. Y hermano, dice la palabra de Dios que Pablo, ¿verdad? Más o menos ya en los últimos años de su ministerio, después de algunos viajes misioneros que ya había hecho, habían pasado algunos años, y la palabra de Dios nos dice que tuvo el deseo de volver a Jerusalén, de donde él había prácticamente, podríamos decir, salido, donde él había perseguido la iglesia, donde había perseguido cristianos, donde había tenido un apoyo de los fariseos y para los fariseos en contra de los cristianos, hasta que en este viaje a Damasco Dios se le apareció, se le presentó y el Señor le llamó, le salvó, le transformó y le encomendó el Evangelio a los gentiles y aún hasta lo último de la tierra. La palabra de Dios nos habla de cómo Pablo se despide de los pastores en Éfeso y ahí trataron de impedir que él fuera a Éfeso. Y él dijo que no solamente estaba dispuesto a ser amarrado o encarcelado por la causa del Evangelio, pero aún a morir por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llega a Jerusalén, la Biblia nos enseña que los hermanos, los apóstoles, la iglesia le reciben con este afecto, con ese calor tremendo de hermanos en Cristo, y todo era alegría hasta que más o menos pasa este momento del saludo y la alegría, y entonces empiezan a decirle a algunos hermanos: mira, hermano Pablo, qué bueno que llegaste, qué bendición por cómo Dios te ha usado, por estas noticias, pero aquí en Jerusalén, sin duda alguna, en lo que algunos se enteren de que tú estás aquí, queremos decirte y recordarte que la gente anda diciendo que tú estás en contra de la ley, en contra de Moisés, y predicando algo diferente, algo raro. Y en cierto sentido era algo diferente a lo que los judíos habían recibido, pero hermanos, no era algo antibíblico, no era algo incorrecto, era el bendito evangelio de salvación. De manera que le aconsejaron que tomara a algunos hermanos ahí para que ellos, ¿verdad?, pagaran votos y cumplieran de alguna manera en este tiempo de transición, hermanos, donde era algo nuevo para los judíos este asunto de que Dios estaba obrando entre los gentiles. Ayer oíamos de parte del pastor Ashraf, usando la palabra de Dios, como Pedro mismo se resistió para ir a la casa de Cornelio a predicar. Y ahí le aconsejan que él tomara a algunas personas, les pagara, hicieran voto, y Pablo lo hace. Y hermano, dice la palabra de Dios que en el último día, ya para cumplir esta actividad, ahí es donde entramos al mensaje, a este mensaje antagónico de lo que la iglesia debería de tener. Vemos que esta gente lo tuvo, y a veces ahí es donde la iglesia falla.
La palabra de Dios nos dice que en este último día unos judíos que habían venido de Asia y que reconocieron a Pablo y le vieron, entendieron por el cometido que tenían, creyendo, estamos entendiendo que los judíos en lo que hacían, ellos creían que agradaban a Dios. Hermano, comúnmente, y hay mucha gente, ayer también se nos predicaba de Cornelio, que él en lo que él hacía no es meramente que estaba buscando a Dios, él creía que ya lo había encontrado. Y la gente muchas veces en su religión, ellos creen que están agradando a Dios. Y la palabra de Dios nos dice que esta gente, en primer lugar, en el versículo 27, mira lo que dice la Biblia: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, ¿qué hicieron, hermanos? Alborotaron a toda la multitud. ¿Y qué? Y le echaron mano. Primeramente, alborotaron a toda la multitud. Estos judíos que habían llegado de Asia, ellos, hermano, podrían haber intentado entre ellos solo lograr el cometido, echar mano de Pablo, pero ellos dijeron: no, entre más personas se nos unan, entre más gente alborotemos, entre más gente convoquemos, entre más gente participe, entre más grande sea la multitud y más argüende, por así decirlo, hagamos con este asunto, entonces podemos lograr el cometido, porque es un asunto, hermano, en equipo, un asunto en unidad, un asunto de toda la iglesia. Hermano, el ganar almas no es un asunto solamente de los pastores, solamente de los misioneros. El ganar almas es un asunto para toda la iglesia, y algo que a veces estamos cometiendo el error o que no estamos haciendo es que los que de alguna manera estamos ganando almas, no estamos tratando de animar a toda la iglesia y a otros, enseñándolo, animándolo, motivándolo, invitándolo a que toda la iglesia se una en este asunto de predicar el evangelio a toda criatura. Mira, ellos lo hicieron, y vuelvo y lo repito, casi logran el cometido. Ellos empezaron a alborotar a la multitud. Ellos no quisieron hacer el trabajo ellos solos. Empezaron a decir: varones hermanos, este es el hombre que predica en contra de la ley, en contra de Moisés. Vengan y entre todos vamos a echarle mano. Y casi lo logran, y casi lo matan, si no hubiera sido por la intervención divina de nuestro Dios. Hermanos, necesitamos con este asunto de ganar almas, y la razón por la cual primeramente no estamos ganando el mundo es porque no estamos avivando el fuego en otros. Debemos avivar el fuego en otros. Aún el mismo apóstol Pablo, mira que si no hubiera sido por este trabajo que invirtió Bernabé en él, de entrenarle, de discipularle, de animarle, no solamente de criticarle o de atacarle por lo que no hacía, pero aún invirtiendo tiempo en él para que él pudiera aprender, para que él pudiera ser un discípulo, el apóstol Pablo no hubiera sido el hombre que él fue. Pero qué tremendo hombre de Dios llegó a ser. Pero cuando más lo necesitaba, cuando más lo requería, en sus inicios, este hombre fue animado por Bernabé. Hablando con el pastor Ashcraft, yo le decía que hace más de 20 años que acepté al Señor, y ahí en Colima llegó el hermano Teodoro Vicente, que fue salvo en la iglesia del pastor Elmer Fernández, y él, por lo que entiendo, juntamente con sus otros 2 hermanos, Constantino y Everardo, que están en Estados Unidos, ellos llegaron a Montebrón, y ahí son de las primeras generaciones de Montebrón. Y yo recuerdo, recién convertido, el hermano Teodoro me enseñó a mí a ganar almas. Él fue maestro de ahí del Instituto Bíblico en Colima, en cuanto a evangelismo personal, y él me animaba y él me decía: ándale, vente, acompáñame, mira, podrías acompañarme a visitar, te invito a salir, tú no tienes que hablar. Y a mí me daba pena, me daba miedo, me daba de todo, y yo le decía: no, es que me da vergüenza, y además están ganando
ganando almas ahí en el barrio y ahí todo el mundo me conoce y me conocen ahí hasta los malandros y no, me da vergüenza y ándale, me animaba. No tienes que hablar, simplemente acompáñame. Es algo bien maravilloso, no sabes lo que te pierdes una vez que empieces a hablar. Mira, cuando guíes la primera persona a los pies de Cristo, no vas a querer parar. Es algo emocionante y había alguien que me impulsaba, había alguien que me animaba. Y hermano, a veces es lo que la iglesia no está haciendo. Pero estos hombres, en el cometido que tenían, ellos sí lo hicieron. Empezaron a alborotar a toda la multitud. Oh, que aquellos que obedecen, que aquellos que predican el evangelio, que aquellos que saben, hermano, pudiéramos convencer, pudiéramos animar, pudiéramos motivar a toda la iglesia en este asunto de ganar almas. Tenemos que ver a cada cristiano como un ganador de almas en potencia, no como lo que a lo mejor son ahorita, sino lo que Dios puede hacer a través de ellos. Dios puede hacer la obra en ellos, pero tenemos que venir a nuestro Señor Jesucristo. El Señor dijo: venid a mí, y Él nos quiere hacer pescadores de hombres. Esta gente aquí, ellos, hermano, aunque pudieron haberlo intentado, pero qué privilegio y qué bendición cuando todos nos unimos, cuando todos participamos y entendemos, como el mundo lo dice, que en la unión está la fuerza. Y hay mucha desunión, hay mucha crítica, hay mucha envidia, hay mucha competencia, hay mucha obra y mucho de lo que hacemos en la carne. Y hermano, a veces no entendemos y no aprendemos. Hay otras organizaciones, desde religiosas hasta seculares, que tienen unidad, que se apoyan, que se animan. En estos días el pastor Luis Parada puso ahí en el Twitter, ¿verdad?, algo bien tremendo del deporte, como habían unas carreras ahí, parece que en Europa, y eran dos ingleses que eran hermanos. Y el que iba ganando el primer lugar le empezaron a fallar las piernas, ya no podía, caminaba como pollo espinado. Y llegó otro de otro país y lo arrebasó, tomando el primer lugar. Y faltaba poquito para llegar a la meta. Y el hermano mayor de él, y nosotros somos hermanos en Cristo, lo alcanzó. Y él pudo ganar el primer lugar, pero en vez de importarle el primer lugar, más le interesó su hermano. Y lo agarró y le agarró el brazo. Su hermano hasta se paró en un momento ahí pidiendo agua, ya no podía ni caminar. Le agarró el brazo y se lo echó en el hombro y lo llevaba jaloneando de un brazo ahí. Y ahí van los dos y el otro iba, pero que no podía ni con su alma. Y el hermano mayor animándolo. Y a la final, el otro del otro país ganó el primer lugar, porque el hermano mayor de Inglaterra ayudó a su hermano menor, que ya no podía avanzar, y aún dejó pasar el primer lugar. Y aún cuando estaba cerca de la meta, ni siquiera él cruzó en segundo lugar. Ya cuando estaba cerca de la meta, se quitó la mano de su hermano y lo aventó hacia la meta, importándole más su hermano. Y hermanos, a veces eso no hay entre nosotros. Si nosotros aviváramos el fuego en otros y nos uniéramos y nos motiváramos y entendiéramos que somos miembros del cuerpo de Cristo, y hermanos, que todos deberíamos de trabajar y que todos deberíamos de participar, y animáramos a toda la iglesia. Si toda la iglesia saliera a predicar el evangelio, otro cuento sería, queridos hermanos. Pero la Biblia no solamente nos dice, ¿verdad?, que ellos alborotaron a la multitud. En segundo lugar, y vamos rápido por el tiempo, ahí la palabra de Dios, mire lo que nos dice, ¿verdad? Cuando ellos trataron de animar a la multitud, versículo 28, lo hicieron a través de dar voces, dice la Biblia, ¿dando qué? Voces. ¿Y qué decían? Varones israelitas, ¿qué decían, hermano? Ayudad, ayudad. A veces, en algunos de los casos, no estamos animando a otros. Los motivos pudieran ser incorrectos, pero a veces sí estamos haciéndolo. Pero a veces nos falta el siguiente ingrediente, que ellos sí lo tuvieron como religiosos. ¿Sabes cuál fue el siguiente ingrediente? Que ellos, esta comunidad, estos religiosos, estos judíos, ellos sí oyeron el grito de ayuda.
Y hay veces que en la iglesia sí hay hermanos que aparte que ganan almas se interesan en los demás y quieren, ¿verdad?, que los demás se involucren, que los demás participen y están diciendo ahí, hermanos, ayúdenos como en la Biblia, hermanos, ¿verdad? Pero es triste que hay corazones indiferentes, corazones apáticos, aunque hayan conferencias, aunque venga quien venga a predicarnos. Qué triste es que algunos cerremos el corazón, querida iglesia, y no oigamos el grito de ayuda. Mire lo que dice el versículo 28. Ellos dijeron: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Ellos dieron, hermano, su justificación de por qué querían apresarle, querían lincharle, querían agarrarle y pedían ayuda a todos los judíos, a todos los religiosos, exclamando y diciendo: varones, hermanos, ayudad. Pero tristemente a veces la iglesia no está ganando al mundo, porque los que están ganando almas están pidiendo ayuda al resto de la iglesia y algunos no oyen el grito de ayuda. No oímos el grito de ayuda primeramente del Padre diciendo: id, porque es Dios quien nos manda. Es Dios quien nos envía, es Dios quien nos dice: id por todo el mundo y predicarle el evangelio a toda criatura. No oímos, hermanos, el grito de ayuda de los hermanos pidiendo colaboración. En Lucas 5, versículos 6 y 7, por causa del tiempo no vaya, pero ahí habla de lo que fue la pesca milagrosa, cuando el Señor le dijo a Pedro: boga mar adentro y echa las redes, y Pedro no echó las redes, solamente echó una. Y hermano, a pesar de eso, era tanta la cosecha, era tanta la pesca, que la red juntamente se rompía y la barca se hundía, y empezaron a pedirle ayuda a los otros compañeros que estaban en la otra barca. Les decían: vengan, porque era tanta, hermano, la bendición que Dios les había dado. Y hay hermanos que no oyen la voz del Omnipotente que nos manda, no oyen el grito de ayuda de los hermanos que dicen: hermanos, hacen falta más hermanos que salgamos a predicar el evangelio, que se encarguen de alguna ruta para ser capitanes de ruta. Hacen falta hermanos que se involucren para poder discipular a más gente. Oh, hermanos, es tarea de toda la iglesia el poder predicar el evangelio, querida iglesia. No oímos el grito de ayuda del varón macedonio que clama y que nos dice: pasen por aquí, ayúdenme, que yo necesito escuchar el evangelio. ¿Quién vendrá a mi colonia? ¿Quién tocará mi puerta? Hay gente siendo abusada, hay niños abusados, hermano, en inmoralidad. Hay gente esclavizada en el alcohol, esclavizada en las drogas, esclavizada en la idolatría, que está diciendo: ¿quién vendrá a mi colonia? ¿Quién vendrá a mi barrio, aquí en Puebla, a predicarme el evangelio? Y no oímos, querida iglesia, el grito de ayuda de esa gente que está sufriendo y que está esclavizada en su pecado. ¿Por qué? Porque es que usted y yo ya estamos cómodos. Es que usted y yo estamos gozosos ya de que nuestro nombre, y bendito sea Dios, está escrito en el libro de la vida. Pero gracias a Dios a que alguien oyó el grito de ayuda, el grito y la voz del Omnipotente diciendo: vayan y prediquen. No oímos el grito de ayuda del rico en el infierno que quiere que se les hable a sus hermanos. Pero no solamente ellos, ¿qué tuvieron? Primeramente alborotaron a toda la multitud para que todos se involucraran, para que todos participaran. En segundo lugar, ¿cuál fue el siguiente ingrediente, la siguiente verdad que ellos tuvieron? Para casi lograr el objetivo, que si no hubiera sido por Dios lo hubieran logrado. Número 2, el resto del pueblo, ¿verdad?, escuchó el grito de ayuda. Pero no solamente eso. Hay gente que es indiferente, que lo mismo le da, que cierran sus oídos, que no oyen el grito o la voz del Omnipotente, la voz de la gente necesitada, la voz del varón macedonio, la voz del hombre en el infierno, de este hombre rico. Hay gente que sí oye la voz, pero que simplemente no tiene un corazón que atiende. Mire lo que dice la Biblia en el versículo 29.
Y es tremendo lo que dice el versículo 29. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Porque antes, ¿verdad?, habían visto con él en la ciudad, ¿a quién? A Trófimo. ¿De dónde era Trófimo? De Éfeso. Pero mire lo que dice ahí, hermano. ¿A quién qué? Pensaban. Ni siquiera les constaba. No tenían la certeza. No estaban seguros. Era una especulación. Era su opinión. Es lo que se imaginaron. Es lo que ellos suponían. Porque días antes habían visto a Pablo, que traía a Trófimo, que era de Éfeso, y ellos supusieron, inventaron en sus corazones, opinaron, creyendo, bueno, no nos consta, pero a lo mejor, y sí lo metió al templo, pero no les constaba. Pero a pesar de que no estaban seguros, a pesar de que era una suposición, ellos suponían, ¿qué dice? Pensaban que Pablo había metido en el templo. Y mire lo que dice el versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió. ¿Sabe qué es triste, querido hermano? Y es la razón por la cual no estamos ganando el mundo. Que hay gente en este mundo que supone cosas, no les consta, no están seguros, no tienen el respaldo como usted y yo de la veracidad, de la verdad, de la palabra de Dios. Hermanos, si hay algo que es seguro en esta vida, es lo que Dios dice. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En la Biblia podemos confiar con toda certeza. El Señor es fiel, el Señor es inmutable, el Señor no cambia, el Señor no miente. Hermano, es a Cristo a quien debemos de creerle. Y Él dice que hay un infierno, y una vez que la gente muere, tu vecino muere, tu familiar muere, la gente muere en su pecado y será condenada por toda la eternidad. Pero no tenemos un corazón que atiende. El corazón se ha endurecido y más atiende la gente y se conmueve a suposiciones, a cosas que no les constan, a cosas que no son verdad. Qué triste es, hermano, que la gente más se conmueva por cosas que no valen la pena, por cosas que no están seguros. A ellos no les constaba. Si estuviéramos en la misma condición. Bueno, no sabemos si en verdad existe Dios, no sabemos si en verdad habrá resurrección. Pues bueno, a mí no me consta si hay un infierno, pero tú sabes que hay un infierno. Tú sabes que la Biblia es real. Tú sabes que las almas están yendo al infierno. Y a pesar de ello, querida iglesia, a veces nuestros corazones no se conmueven, siguen apáticos, siguen indiferentes. Dijera el pastor Tommy Ashcraft ayer, ¿de qué creíste que te iba a hablar? No es una conferencia de la familia, no es una conferencia de mayordomía, decía él. Es una conferencia de ganar almas, hermanos. Hemos venido a eso, para oír la verdad, para recordar la verdad, para que el corazón atienda, para que el corazón, hermanos, se conmueva, para que el espíritu se despierte y usted y yo podamos atender la bendita palabra de nuestro Dios. Hermano, el mundo nos necesita, las almas nos necesitan. Esta gente casi logra el cometido, primeramente alborotando a toda la comunidad, a todos los religiosos, a todos los que estaban en el templo, para que entre todos le echaran mano a Pablo. Y es algo que a veces no tenemos los cristianos. Pablo mismo dijo, algunos predican por contienda, para andar peleando, a ver quién ganó más almas, a ver quién se cree más espiritual. Otros predican, ¿verdad?, por vanagloria. Bueno, y gloria a Dios los que predican por los motivos correctos. Pero en este caso Pablo dice, bueno, ¿qué importa los motivos? Se los dejamos a cada quien con Dios. Lo importante es que Cristo sea predicado. Y hermanos, necesitamos predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos alborotaron a la multitud. Y número 2, la multitud, ¿verdad?, oyó el grito de ayuda. Y número 3, una vez que oyeron el grito de ayuda, se compungieron, se conmovieron.
en su corazón. Qué tremendo es que tú y yo sabemos la verdad y compartimos con compañeros en la escuela, compañeros en el trabajo, a veces hasta con familiares, querido hermano, y nos da vergüenza predicar el evangelio. Hermano, nuestros labios se quedan sellados, nuestros labios se quedan cerrados, cuando es un privilegio el poder predicar el evangelio. Querida iglesia, predica el evangelio, no te avergüences de hablar de tu Señor Jesucristo. Ten un corazón compasivo. Esta gente se conmovió por algo que suponían, que no les constaba, que no era la verdad. Pero tú y yo, que sabemos que el infierno es real y que es la verdad, a veces nuestro corazón se queda frío, apático e indiferente. Y casi terminando, ¿qué más tuvieron ellos? Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió. Pero algo más, ahí está el siguiente ingrediente, la siguiente verdad que ellos aplicaron en sus vidas a nivel grupal para poder salirse con este cometido, para cumplir con su misión de poder linchar, en este caso querían ellos al apóstol Pablo. ¿Y qué más dice? Y se agolpó el pueblo. En pocas palabras, se unió el pueblo, ¿verdad? Una vez que entendieron lo que pasó, el pueblo se agolpó y el pueblo se unió. Hermano, este pueblo, la Biblia nos dice que ellos se agruparon, y tristemente a veces, ¿verdad?, los cristianos hoy en día no estamos ganando el mundo porque tristemente a veces los cristianos no sabemos trabajar en equipo. Esta gente de inmediato se unió, de inmediato se aglomeró como un solo hombre, dice la Biblia. A veces nosotros diferimos en algo y nos desmotivamos. Tenemos que concentrarnos y que unirnos, hermano, en el objetivo principal, que es predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Todos a veces queremos, ¿verdad?, participar en un sentido incorrecto, llevándonos la gloria, pero la Biblia nos enseña, hermano, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Debemos de buscar la honra de Él, la gloria de Él, y hermano, entender que si usted y yo copiamos lo que ellos hicieron, estoy convencido que podríamos impactar a este mundo. A veces tenemos tantos problemas. Decimos ser una cosa y actuamos de otra manera. Problemas en el matrimonio, problemas en la familia. La gente nos ve y por eso es que al ver que no hay unidad, que no hay armonía, que no andamos en el Espíritu, hermanos, la gente no quiere lo que usted y yo les ofrecemos. Pero ellos se agruparon, se agolpó todo el pueblo, y por último, la Biblia nos dice, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Versículo 30 nuevamente. Así que toda la ciudad, ¿qué hizo? Se conmovió y se agolpó el pueblo. ¿Y qué más hizo? Y apoderándose de Pablo, mire lo que hicieron. Le arrastraron fuera del templo. E inmediatamente, ¿qué hicieron? Los hombres estaban bien en serio. Cerraron las puertas. Cerraron las puertas porque le querían matar. Y procurando, mira, es lo que ellos querían. ¿Procurando qué? Ellos matarle. ¿Qué pasó? Se le avisó al tribuno de la compañía que ¿cuánta? Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada, y todo comenzó por unos que empezaron a pegar de gritos, alborotando a la multitud, alborotando a los demás en algo que les parecía importante. Por eso, mis queridos hermanos, aquellos que saben de lo que es importante, aquellos que saben lo que Dios nos manda hacer, tenemos que alborotar a los demás, tenemos que animar a los demás para que entonces los demás puedan escuchar este grito de ayuda y que Dios nos dé un
un corazón que se conmueva, un corazón compasivo para poder apoyarnos, para poder unirnos, para poder agruparnos como este pueblo. Toda la ciudad estaba alborotada, hermano. Ellos estaban dispuestos y casi listos para linchar al apóstol Pablo. Pero vuelvo y le repito, si no hubiera sido por la divina intervención de Dios, mire, ellos se hubieran salido con su cometido. Y algo que me deja ver el último ingrediente es que ellos estaban en serio, porque dice que una vez que se apoderaron de él, le arrastraron fuera del templo y dice, y cerraron la puerta. El último ingrediente es que a veces usted y yo, ¿verdad?, no tenemos el ánimo resuelto como ellos. A veces usted y yo no estamos convencidos, no estamos decididos de qué es lo que verdaderamente vale la pena. Batallamos en el mundo, batallamos con el mundo y a veces, hermano, vivimos la vida cristiana en la iglesia, pero una vez que salimos de la iglesia, ¿verdad?, le damos cabida a este mundo y no nos hemos determinado, como el apóstol Pablo que decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo decía, todos los días muero. Era un hombre con determinación, era un hombre con convicción. Esta gente tenía el ánimo resuelto, esta gente estaba convencida, esta gente estaba determinada, esta gente estaba decidida. Y hace falta una vez por todas, mis queridos hermanos, que los cristianos hoy en día nos determinemos de la misma manera, con la misma causa, que es predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, tristemente a veces a usted y a mí nos dura poco nuestro ánimo. Mire lo que dice Hechos 13:13, estamos terminando. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, ¿qué hizo? Apartándose de ellos, ¿qué hizo, hermano? Volvió a Jerusalén. A veces no tenemos una constante y creciente relación con nuestro Dios. Y el Señor dice, separados de mí, nada podréis hacer. A veces nos cerramos la puerta al pecado. Ellos cerraron la puerta del templo. Una vez que lo tomaron, lo arrastraron, lo sacaron fuera del templo. No, hermano, no dejaron abierto el templo. Ellos cerraron el templo para matarle ahí afuera del templo. Tenían el ánimo resuelto, pero tristemente a veces los cristianos nos cerramos la puerta al pasado, nos cerramos la puerta a este mundo, nos cerramos la puerta al pecado y tristemente eso nos afecta porque no tenemos el ánimo resuelto. Dejamos la puerta abierta al pecado y a nuestro pasado sin Cristo. Debemos de quemar todos esos puentes de una vez por todas. A veces no tenemos determinación y casi se salieron con la suya. ¿Qué hicieron? Primeramente, entendieron que iba a ser más difícil hacerlo ellos solos. Entendieron que entre más involucraran, entre más participaran, entre más alborotaran, iba a ser más fácil. Y empezaron a alborotar a toda la multitud. ¿Cómo lo hicieron? ¿Verdad? Pegando estos gritos de ayuda. Varones, hermanos, ayudad. Ayudad para hacer la obra de Dios. Ayudad para predicar el evangelio, escuchando la voz del Omnipotente que quiere que vayamos por todo el mundo, que vayamos a cada criatura, que vayamos a cada pueblo, que vayamos a cada barrio, que vayamos con los vecinos, que vayamos con los amigos, que vayamos con los familiares, predicando el bendito evangelio, querida iglesia. Y algunos no oyen ese grito de ayuda. Y a veces algunos otros que sí lo oyen no se compadecen. Somos egoístas, somos indiferentes. Pues al cabo que ya nosotros vamos al cielo. Actuamos en cierto sentido como calvinistas, dejando toda la responsabilidad a nuestro Dios. Pues allá el que va a ser salvo porque Dios le va a salvar. Y pasamos por alto el mandato que Dios nos ha dado
de ir y predicarle el evangelio a cada criatura. ¿Y qué más hizo esta gente? Una vez que tuvieron un corazón compasivo, todos se agolparon, todos se unieron, todos trabajaron juntos, todos trabajaron en equipo por la misma causa. Y lo hicieron, ¿de qué manera, hermanos? Con el ánimo resuelto. Estaban determinados a ser cristianos desde el día que Cristo les salvó por el resto de la vida. Hermano, usted y yo hemos sido comprados por precio. Usted y yo no nos pertenecemos. La Biblia dice que el Señor Jesucristo debe de tener la preeminencia en toda nuestra manera de vivir. Él debe de ser el primer lugar. Pero qué tremendo es que a veces nos resistimos, como ayer se nos predicaba. Le decimos al Señor, no Señor, como el apóstol Pedro ayer se nos decía. Que Dios nos ayude a entender, hermano, que este asunto de ser cristianos, mire, es para toda la vida. No es solamente en el culto, no es solamente en el templo, no es solamente en el tiempo de la conferencia. Hermano, es un privilegio ser cristiano. Es lo mejor que nos ha acontecido. Bendito sea el Señor. Mire, la muerte nos puede sorprender en cualquier momento. Nos puede sorprender en la noche, en la madrugada, en la mañana, en el día. Nadie tiene la vida comprada. Y hermano, qué privilegio es que usted y yo podamos ser hijos de Dios. Es un privilegio. Y más bien démosle gracias a Dios que la salvación no se pierde y la salvación es eterna. Porque si Dios nos pagara con la misma moneda, bueno, vas a ser cristiano cuando te comportes como cristiano. Pero cuando no te comportes como cristiano, bueno, entonces pierde tu salvación. Si así fuera, arriesgaríamos nuestra alma. Pero gloria a Dios, que aunque usted y yo no fuésemos fieles, nuestro Dios, Él no puede negarse a sí mismo. Nuestro Dios, Él permanece fiel. Si usted se pregunta, ¿qué pasará? ¿Por qué no crecemos? Podríamos ser una iglesia de 500 o de 1000 o de más. Independientemente del número, la iglesia la edifica el Señor. Pero podríamos alcanzar más gente para Cristo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos perdiendo el mundo? Se está perdiendo el interés. A veces en los mismos hogares cristianos los hijos no quieren. Porque a veces no tenemos estos ingredientes que ellos tuvieron. Que Dios nos ayude a poder cumplir con nuestra responsabilidad de ir por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Padre bendito, Señor y mi Dios, Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra que nos presenta historias, como en este caso, que es un mensaje antagónico. Lo que debería de tener el pueblo de Dios lo tuvieron los inconversos. Señor, ayúdanos a poder entender que ganar almas no solamente es el trabajo del pastor o del misionero, que ganar almas es un asunto de toda la iglesia, y que podamos escuchar el grito de ayuda, Padre, que viene de tu parte enviándonos a predicar. El grito de ayuda de gente que está en una condición raquítica, pobre, miserable, esclavizados en su pecado. Ayúdanos, Dios, a tener un corazón compasivo. No solamente eso, pero poder entender, Padre, que hay una causa por encima de nuestra causa, por encima de nuestros problemas, por encima de nuestras diferencias, y es la causa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo, Padre, ayúdanos a tener el ánimo resuelto, a tener convicción, determinación, a cerrar la puerta al pecado, al pasado, y extendernos, como Pablo lo decía, hacia lo que está delante, a fin de conocerte y el poder de tu resurrección. Porque como dijo Pedro, ¿a quién iremos, Señor? A este mundo. De ahí salimos si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y así como estamos con esa actitud de oración, voy a dejar el tiempo al hermano encargado o al pastor para que termine como suelen hacerlo.
Amén. Seguimos orando, hermanos. Vamos a terminar la oración. Señor, gracias, Padre, por la enseñanza. Gracias por cada uno de los hermanos que han tomado decisiones en este